Muy bien, pues comenzamos eh, este estudio sobre las dispensaciones. Y bueno será que, aunque de manera muy breve, hagamos un pequeño recorrido por lo que hemos visto hasta aquí. Dispensación tiene que ver con los principios que Dios establece para que el hombre, el ser humano, tenga una relación con Dios. ¿Cómo se puede acercar a Dios? Y Dios establece unos principios, establece unas formas con unas bases y en el desarrollo de la historia ha habido distintas dispensaciones, administración o administraciones. Vimos la primera, la de la perfección, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y la sentencia de Dios es: esto es bueno en gran manera. Y hay una relación personal, directa, con Dios, y Dios le da una tarea y le da unos privilegios o bendiciones, pero le pone una condición. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres morirá. Y la serpiente, Satanás, que había caído ya en pecado, engaña a Eva, y Adán come de la fruta prohibida, del árbol que Dios le había dicho no comerás. Y esto produce una separación entre Dios y el hombre. Separación es muerte, y en principio es una separación espiritual. Pero el hombre, desde el momento en el que come del árbol prohibido, empieza a morir físicamente también. De modo que el capítulo 5 de Génesis dice que Adán murió, y vimos como todos los hombres y todas las mujeres, a causa del pecado, hay una separación con Dios, pero después también una muerte espiritual. Como el hombre piensa, el ser humano piensa que por el conocimiento del bien y del mal ya tiene facultad para decidir lo que está bien y lo que está mal, Dios lo deja andar, vivir en su propia conciencia. Esta es la segunda dispensación. Dios guarda silencio y deja que el ser humano viva en su conciencia, a la luz de su propia conciencia. Pero esto provoca, igual que en lo anterior, el fracaso y también las consecuencias. Posiblemente ronde alrededor de 1600 años esta época del relato bíblico en la cual está la dispensación de la conciencia. Después, la del gobierno humano, porque vino el fracaso y además también el juicio. El juicio en forma del diluvio. Y solamente 8 fueron salvos por gracia, porque Noé halló gracia a los ojos de Dios, y vino el diluvio. Y Dios, en este nuevo inicio, en esta nueva oportunidad, establece el gobierno del hombre por el hombre y le da autoridad al ser humano, porque como por su propia conciencia no puede vivir, ha fracasado, pues ahora le entrega facultad para que el hombre gobierne sobre el hombre y establece el principio de la autoridad, que sigue vigente, porque tanto la conciencia sigue alumbrando al ser humano, como los gobiernos establecidos por Dios sigue también gobernando. Pero de nuevo, esto lleva otra vez al fracaso y también a los juicios. Como 400 años duró esta dispensación. Y Dios llamó a Abraham, escogió a Abraham,
y le hizo a Abraham una promesa, a él y a su descendencia, para que Abraham, mientras que el resto de la humanidad vivía bajo la luz de su conciencia, conciencia afectada por el pecado, y el gobierno humano, gobiernos también afectados por el pecado, Abraham tenía que vivir en base a la confianza en la promesa de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, y vimos que tanto Abraham como Isaac y Jacob también fracasaron, porque ciertamente Abraham era un hombre de tienda y altar, pero cuando llegaban las dificultades, Abraham dejaba de confiar en las promesas de Dios y desobedecía a Dios. Esa promesa no fue hecha solamente a Abraham y a su simiente, sino en su simiente a todas las familias de la tierra. Como 430 años aproximadamente es el tiempo que dura o que duró esta dispensación. Y llegamos a la de la ley. Esta es la que vamos a considerar en esta tarde. Veamos, antes de adentrarnos en el estudio no exhaustivo, pero espero que por lo menos sea claro, de la dispensación de la ley y todo lo que ello implica, veamos que de las anteriores dispensaciones hay aspectos que continúan y siguen estando vigentes. Como he dicho anteriormente, la conciencia. Cada ser humano allí donde esté, viva donde viva, haya escuchado lo que haya escuchado, haya conocido lo que haya conocido, cada ser humano hemos recibido de parte de Dios una conciencia, un testimonio interior, esa conciencia de ser creado a imagen y semejanza de Dios y de la existencia de Dios y de la responsabilidad ante Dios, que sigue estando vigente. No hay ser humano que no tenga conciencia. Esto es en el aspecto del individuo, pero también en la del gobierno humano continúa. Es decir, Dios ha establecido que esta sociedad, que esta humanidad se organice y estableció los gobiernos. Y no hace falta emplear muchos argumentos para darnos cuenta de que los gobiernos son injustos, imperfectos, y los sistemas políticos fracasados, y la historia está llena de surgimiento de movimientos, levantamientos de imperio y ruinas también por casos de injusticia, inmoralidad, egoísmo y todo lo demás. Esa delegación de autoridad que Dios ha dado al hombre, el hombre la usa en la mayoría de las ocasiones, en distintas medidas, en distintas formas, pero en beneficio propio o de manera injusta. Y todo esto hasta aquí es de manera incondicional, ¿eh? Es decir, que no es necesario que el ser humano acepte que está bajo su conciencia para que esté bajo su conciencia. Y no es necesario que el ser humano acepte el gobierno del ser humano para que esté bajo las leyes y autoridad de los gobiernos. Ni siquiera los movimientos ácratas se han subsistido en el tiempo. Y todo esto ha sido a causa y como consecuencia del amor de Dios por el ser humano. Dios ha provisto de medios y recursos para que
andemos en el bien. Pero aquí que el pensamiento del corazón del ser humano es siempre de continuo el mal. Ahora, tras cada fracaso del ser humano, encontramos en la historia y en el relato bíblico, de manera especial, encontramos el amor y la fidelidad de Dios. Dios nunca le ha dado la espalda al ser humano, ni se ha olvidado de su creación. Y ha provisto medios y recursos para hacerlo. Para el bien del ser humano, a pesar de la maldad e infidelidad del ser humano. Llegamos a Éxodo 19. Y desde Éxodo 19 hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, en todo ese periodo de tiempo, en todo este periodo de tiempo, encontramos la dispensación de la ley. Y estamos hablando de aproximadamente 1500 años. Cuando Israel sale de Egipto, porque está en Egipto, en esclavitud, a consecuencia del fracaso de confiar en la promesa, cuando Dios con brazo extendido y mano poderosa libera a los hebreos, a las familias de Jacob, las libera de la esclavitud, los lleva al Sinaí. ¿Os acordáis que en el estudio anterior concluimos con os he traído a mí? ¿Cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí? Ahí en el Sinaí empieza la dispensación de la ley. Buscad, por favor, en vuestra Biblia el libro de Éxodo, capítulo 19. Versículo 3 al 6 leemos. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Una aclaración. No es lo mismo un pacto que una dispensación. Posiblemente sería bueno que después del estudio de las dispensaciones hagamos un estudio de los pactos para diferenciar los unos de los otros. Pero los pactos tienen que ver con compromisos que Dios establece. Y las dispensaciones son las condiciones con las que Dios, por medio de las cuales Dios establece cómo tener relaciones con Él. Pero ahora mismo no podemos entrar en los pactos, sino en la dispensación de la ley. Antes, algunos puntos que me parece importante subrayar. Hasta este momento, Dios ha hablado con la humanidad y ha hecho una promesa a Abraham. Pero desde el momento en que los hebreos llegan al Sinaí y Dios establece la dispensación de la ley, lo digo en un lenguaje sencillo y espero que me explique lo suficientemente claro.
a partir de ahora, Dios habla en hebreo. Dios habla en hebreo porque Dios le habla a los hebreos. El resto de las naciones, el resto de los pueblos, el resto de la gente están bajo la conciencia y el gobierno humano. Pero la promesa fue hecha a Abraham. Y ahora la ley es dada al pueblo hebreo. Y desde este momento, Dios establece una relación especial con la nación de Israel. Y solamente con la nación de Israel. Es más, Dios dice, de todas las naciones de la tierra, solamente a ti te he conocido. No porque tú seas especial, le dice a los hebreos. No porque tengáis nada especial, sino porque de mi voluntad he decidido amaros a vosotros. Y de entre todos los pueblos de la tierra, solamente a ti te he conocido. Entiéndase esto. No es que Dios no distinguiera entre un cananeo, un amorreo, un jebuseo. Ahí cuando dice solamente a ti te he conocido, está usando un verbo que quiere decir contigo he establecido una relación personal. Salvando las diferencias, es lo mismo que dice Génesis, y conoció Adán a su mujer y concibió Eva. Es el mismo término. Quiere decir que Dios ha establecido una relación con el pueblo hebreo que implica un amor especial y una relación especial. El texto que yo he citado está en Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2. Por lo tanto, a partir de este momento, Dios se revela al pueblo hebreo y le habla por medio de profetas hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres se refiere a los padres de Israel, las 12 tribus de Israel, y por medio de los profetas, porque todo el resto ya a partir de aquí, del Antiguo Testamento, tiene que ver con los hebreos. Aunque Dios establece como anuncio, como marca, como principio, que si alguno que no sea hebreo quiere sumarse al pueblo hebreo, pues lo reciban. Y tenían que incorporarse, los prosélitos, tenían que incorporarse y podían incorporarse los que aún de la carne y la sangre no fuesen hebreos. Dios hace esta elección soberana con un propósito. Vosotros sois mi pueblo, nación santa. Esto es lo que llamamos la teocracia. Mientras que las otras naciones van a estar gobernados por otros seres humanos, por los gobiernos humanos, Dios quiere ser el rey de este pueblo, el Señor, el soberano, el protector, el guía. Esa teocracia. Yo voy con vosotros, estoy en medio de vosotros, cuido de vosotros, os guío, os enseño.
Versículos 5 y 6 lo acabamos de leer. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, de Éxodo 19, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Porque el pacto es condicional. Si diereis oído, tenían que dar respuesta. Pero la dispensación es conforme o de acuerdo con la ley que Dios le va a establecer. Esto es solamente para Israel. Israel llega aquí al Sinaí como un pueblo, como una familia, y sale del Sinaí como una nación. Han llegado como un grupo de esclavos liberados, pero salen del Sinaí como una nación. Dios le da allí mandamientos. Mandamientos que tienen que ver con la revelación del carácter de Dios. En los 10 mandamientos está recogido cómo es el carácter santo de Dios. Y es la manifestación de la santidad y de la fidelidad de Dios. Pero en los mandamientos está también recogido lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. Ahí en el Sinaí le da leyes, no solamente los 10 mandamientos, le da leyes o preceptos. Todas las áreas de la vida del pueblo hebreo tienen instrucción, enseñanza, preceptos, normas, leyes por las que Dios quiere que su pueblo se rija. Sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre las posesiones, sobre el tratar a los animales, sobre el tratar a los extranjeros. No hay área de la vida del pueblo hebreo que no esté alumbrada por esas leyes y esos preceptos por los cuales Dios quiere que ellos vivan. Le da una constitución, pero no solamente una constitución, sino también un desarrollo de esa constitución, con normativas concretas. Y le da también las ordenanzas. Repito, los mandamientos, las leyes y las ordenanzas. Desde el capítulo 19, bueno, el capítulo 20 hasta el capítulo 32, Dios le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Levantarás un tabernáculo conforme al modelo que yo te voy a enseñar. Y en ese tabernáculo, el sacerdocio que yo voy a escoger va a ofrecerme sacrificios y ofrendas conforme a esta dispensación de la ley. Dios le está instruyendo de cómo el ser humano, el hebreo, los judíos, se podían acercar a Dios y establece un sacerdocio. Y esos sacerdotes hablan al pueblo en nombre de Dios y ofrecen a Dios sacrificio en nombre del pueblo. Los judíos no se podían acercar ellos por sí mismos a Dios. Tenían que recurrir a sacerdotes levantados e escogidos por Dios, de la tribu de Leví. Y Dios establece las ofrendas.
cuando recojáis vuestra cosecha, las primicias las traeréis al tabernáculo y posteriormente al templo como expresión de gratitud, de reconocimiento de la provisión de Dios. Y Dios establece los sacrificios. Cuando alguno pecare, ofrecerá a Dios un sacrificio animal, derramará sangre, porque sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. E inclusive Dios establece el holocausto por los pecados involuntarios o desconocidos. La conciencia del ser humano es manipulable. Y a veces, y demasiadas veces, hacemos lo contrario de lo que debemos y nuestra conciencia no nos redarguye. Pero Dios le dice al pueblo, oye, también sacrificio por aquellos pecados desconocidos. El judío tiene que recoger la instrucción de Dios de que es pecador y le da unas instrucciones sobre la limpieza ritual. No podían hacerlo de cualquier manera. De manera que Dios no lo deja a su libre albedrío, no lo deja a su criterio, sino que Dios, que quiere reinar sobre su pueblo, le da los mandamientos, las leyes, los preceptos y las ordenanzas. Todo está regulado por Dios. Algunos han contado y dicen que hay más de 600 mandamientos en la ley de Dios. Pero ahí está el fracaso. El fracaso no solamente en alguno de esos mandamientos, el fracaso también en el corazón del pueblo. Desde el capítulo 20 hasta el capítulo 31, Moisés está recibiendo la ley de parte de Dios. Antes, en el capítulo 19, Moisés le ha dicho a los ancianos y al pueblo, oye, mirad, Dios dice que nos va a dar mandamientos, leyes y preceptos, y que debemos guardarlos. Y los ancianos dijeron, y todo el pueblo dijo, haremos lo que Dios nos diga. Nos sujetaremos y obedeceremos sus mandamientos. ¿Os acordáis que estaba haciendo el pueblo a los pies del monte Sinaí mientras Dios le daba las leyes y los mandamientos a Moisés, verdad? Estaban haciendo un becerro de oro. Y lo estaban haciendo con la siguiente intención. Hagámonos un Dios que nos vuelva a Egipto. Porque alguien ha dicho, y creo que con mucha razón, que Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, pero Egipto nunca salió del pueblo hebreo. Mantuvo en su corazón lo que allí había aprendido. El becerro de oro. El concepto de Dios en forma de ídolo, en forma de imagen. El becerro en Egipto era considerado el animal más fuerte. Y dijeron, hagámonos un Dios que represente la fortaleza y hagámoslo con el material de más valor, el oro. ¡Qué fracaso! Aún desde el inicio, desde el comienzo. Con razón dice Pablo allí en Hechos capítulo 13,
y lo soportó 40 años en el desierto. Los soportó. Qué paciencia de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés? ¿Para eso nos ha sacado de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? ¿De sed? ¿De hambre? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y se acordaban de la abundancia, decían que tenían gratuitamente en Egipto los arros, los puerros y las cebollas. Gratuitamente. Pero el fracaso no solamente fue durante los 40 años en el desierto. El tiempo de los jueces. Josué lo introdujo en la tierra prometida y durante 430 años los jueces ocuparon el lugar dirigente sobre el pueblo. Cada vez que caían en la desesperación, en el lloro, en el lamento, Dios escuchaba el clamor y Dios le levantaba un libertador. La época de los jueces. La paciencia, la misericordia y la bondad de Dios. Y el juez los liberaba. Pero después otra vez volvían a la misma situación. Y después de los jueces, los reyes. ¿Os acordáis cuando el pueblo le dijo a Samuel, danos un rey como tienen los demás pueblos? Y Samuel se entristeció. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos 7 y 9. Creo que haríamos bien en leerlo ahora. Lo voy a leer. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Bueno, el 5. Y le dijeron a Samuel, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Queremos ser como las demás naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo a Jehová, Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y Samuel le dice a ellos, oye, tomará vuestros hijos y vuestras hijas y los hará servir a ellos y os hará tributarios también. Y el pueblo dijo, queremos un rey. Desechando el gobierno de Dios. Dios había establecido una teocracia. Yo quiero ser vuestro rey, voy a ser vuestro rey. Y os guardaré y os bendeciré. Pero el pueblo lo desechó. Qué triste es el periodo de los reyes. No solamente en el caso de Saúl, de David y de Salomón, sino después también en la división de los reinos del norte y el reino del sur.
¿Os acordáis cuando precisamente Josías, el rey Josías, dio el dinero para que limpiaran el templo? Y estaban limpiando el templo y vino el sacerdote y le dijo: Rey, hemos hallado en el templo el libro de la ley. Es que lo habían olvidado, es que lo habían perdido, es que estaba arrinconado. Ellos estaban entregados a sus criterios y a sus intereses, a sus labores, y habían elaborado sus lugares altos y estaban adorando también a los dioses de los cananeos. Y el libro de la ley estaba olvidado, estaba arrinconado, estaba perdido. Y leyó el libro delante de Josías, y Josías rasgó su vestido y dijo: hemos desobedecido a Dios. Mirad, hermano, hay una parte de la cristiandad que ha arrinconado la palabra de Dios, que ha sustituido la palabra de Dios por sus ritos, normas y preceptos. Han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones y mandamientos, como el Señor Jesucristo le dijo y le acusó a los fariseos: con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Y esto trae ruina espiritual y trae el desarrollo de lo peor del ser humano, aún dentro del llamado pueblo de Dios. Cuando la palabra de Dios es ignorada, todo puede encontrar hueco. La idolatría. Levantaron lugares altos. Ofrecieron sacrificios a los ídolos de los cananeos. Mirad, hermanos, yo tengo una tristeza grandísima en mi corazón, porque yo creo que España no ha sido evangelizada. Cuando llega el evangelio a España, no se predica el evangelio. Se cristianiza el paganismo, que no es lo mismo. Sí, porque allí donde llega el evangelio, y estoy hablando de los primeros siglos, pero de los siglos posteriores también, allí donde llega el evangelio, están los dioses de los pueblos, están los dioses de las aldeas, están las diosas de las naciones, y se les cambia el nombre, pero no se eliminan. Y se crea un panteón de santos y vírgenes tomado de aquel paganismo que estaba y solamente dado un cariz de cristianismo. Pero la palabra de Dios, arrinconada, olvidada, ignorada. Yo recuerdo cuando aquí en mi pueblo, en Constantina, ejercía de monaguillo, porque yo antes de pastor fui monaguillo, decir la misa en latín. Y estamos hablando de los años 50 y 60, que no hace tanto tiempo. ¿Quién sabía latín? Y se leía el Evangelio y se leían los textos bíblicos en latín, cuando apenas si sabían leer español. Pero la ignorancia es muy atrevida, y el ser humano, ignorando la palabra de Dios y la ley de Dios, ha establecido la suya propia. Pero esa ignorancia no solamente trajo en Israel y ha traído en otros lugares la práctica de la idolatría, sino también de la inmoralidad. También de la inmoralidad. Dios le acusa al pueblo de
Israel, a la nación de Israel, de ser una nación inmoral, injusta. El fracaso por causa de la dureza del corazón y de la rebelión de la voluntad ha sido, es absoluto. Lo que Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, es la misma expresión que cuando el Señor Jesucristo vino, Dios hecho hombre, y con pruebas y señales, con milagros, se manifiesta al pueblo de Israel y el pueblo lo desechó. Jesús dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, otro da testimonio de mí. Y las obras que yo hago son las que dan testimonio de mí. Y cuando sacan a Jesús y dice, aquí vuestro rey, y todos gritan diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. No tenemos más rey que César. Y estamos hablando de 1500 años después. Después de la ley del Sinaí, pero 1000 años después del establecimiento de la monarquía o de los reinados en Israel. El ser humano no tiene arreglo. No tenemos solución. Aunque Dios nos ofrezca reinar y nos dé las instrucciones que necesitamos, el corazón del ser humano es rebelde y contumaz. Y vienen los juicios. Os animo, como desde Éxodo 19 hasta Hechos 2, hay mucho texto, a leer esta semana los capítulos 28 y 29, 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 28, 29 y 30. Allí están proclamadas por boca de Moisés, recordándole al pueblo antes de cruzar el Jordán las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Porque Dios da la ley y los mandamientos, pero eso implica también que el no obedecerlo, el no guardarlo, tiene sus consecuencias. Y Dios le dice allí por medio de Moisés al pueblo, si no me obedecéis, otros os tomarán por siervos. Y sucedió. Y os llevarán donde no queréis ir. Y sucedió. Y os llevarán lejos. Y están las deportaciones en la historia de Israel. Hay algo horrible. Pero Dios, que es veraz, Dios que advierte de antemano con el propósito de que atendamos su voz, le obedezcamos y no tengamos que sufrirlo. Dios les advierte allí: comeréis a vuestros propios hijos. Y en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones y en otros libros históricos de la Biblia está recogido que por el asedio sobre Jerusalén,
se comieron las bestias de carga y algunos también el canibalismo, alimentándose de la carne de sus propios hijos. No estamos hablando de algo menor. Estamos hablando de que toda desobediencia trae sus consecuencias. Y en muchos casos cargadas de un dramatismo terrible. ¿Cuántas ocasiones de terribles sufrimientos por no atender? Si leéis los capítulos del libro de Lamentaciones, Jeremías les recuerda una y otra vez, esto nos ha venido por no haber guardado obediencia a la voluntad de Dios. Por lo tanto, está la ley, los mandamientos y los preceptos, el fracaso y los juicios en esa dispensación. Pero no olvidemos que igual que antes, Dios también ha ejercitado su misericordia, su fidelidad. Mirad a día de hoy, 26 de octubre del 2021. Mirad la nación de Israel. Israel ha hecho todos los méritos para haber desaparecido. Y ha pasado por situaciones inimaginables. Se le ha dado por destruida en muchas ocasiones. Y en el año 70, de nuestra era, cuando Tito destruyó Jerusalén y se produjo no ya el exilio, sino la dispersión por todas las naciones de la tierra. Desapareció como nación. Dejó de existir. No fue contado entre los pueblos. La diáspora. Al norte, al sur, al este, al sureste, al este, al oeste. Los judíos dispersos por el mundo entero. Pero la fidelidad de Dios, que es inquebrantable, les había dicho, aunque fueseis dispersos por entre todas las naciones de la tierra, yo nunca me olvidaré de ti. Y de allí os recogeré y os traeré de nuevo. Hermanos, yo creo que a finales del siglo XIX y concluye en 1948, Dios empezó un movimiento y concluyó con el establecimiento de la nación de Israel. Caso único en la historia. Han desaparecido los imperios. El babilonio, el persa, el medo-persa, el griego, el imperio romano, pero Israel ahí está. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió, que aunque ellos fueran infieles, Dios permanecería fiel. Dice el libro de Lamentaciones capítulo 3, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Si no fuese por la misericordia de Dios, tiempo ha que habríamos sido destruidos. Pero sus misericordias nunca decayeron. Fueron llevados en cautiverio, pero vueltos
a la tierra. Porque la gracia de Dios ha actuado siempre por encima de los desméritos del ser humano, de la humanidad y de las naciones. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Porque hablamos de la dispensación de la ley. Dice Juan 1:17, porque la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hay otra dispensación, la de la gracia, que veremos la semana que viene. Bueno, no. Anuncio, la semana que viene no. Dentro de 2 semanas, porque la semana que viene estaremos fuera. Pero en los pocos minutos que nos quedan, ¿de qué nos sirve hoy a nosotros la ley? A nosotros, digo, los cristianos. Conocerla, leerla, es un libro de instrucción, es un manual para que sepamos qué es lo que le agrada a Dios. No estamos bajo la ley, pero la ley nos ayuda a entender, a conocer el carácter de Dios, la voluntad de Dios y cómo nos conviene vivir conforme a esa voluntad. Sepamos esto y sépalo todo el mundo. La ley no salva. La ley no perdona los pecados. La ley no fue dada con la finalidad de la salvación del ser humano. La ley fue dada a Israel para que Israel sea un medio preservado por Dios para que viniera el Salvador. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido nuestra ayuda para llevarnos a Cristo. Nunca Dios dijo que la ley salvara de la condenación a nadie. Pero la ley señalaba 2 cosas importantes. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, la ley no cura, pero la ley señala que hay una enfermedad. La ley no es una medicina que salva. La ley es como un termómetro que señala que hay una enfermedad. Y la ley es el testimonio a cada ser humano, a cada hombre y a cada mujer, sea judío o no sea judío, sea hebreo o sea gentil. Pero cuando leemos la ley, cuando leemos la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que transgredimos esa voluntad. Y esa transgresión es la evidencia de que nuestro corazón es un corazón rebelde contra Dios. Y la ley no cambia el corazón. Dicho de otra manera, no hay sistema religioso que traiga el perdón y la paz, la reconciliación del pecador con Dios. No hay sistema religioso. No hay ritual, ni liturgia, ni sacrificio que reconcilie al ser humano con Dios.
porque después del fracaso vienen los juicios y viene la condenación. Pero la gracia se manifiesta en Cristo Jesús. Israel rechazó al Mesías, pero un día lo reconocerá. Y lo veremos en la siguiente, no, en la posterior dispensación. ¿Debo guardar la ley? A ver, ¿os acordáis que hablamos de los preceptos que Dios dio a Israel sobre el templo, los sacrificios y todo lo demás? El libro de Hebreos dice que todo aquello ya pasó. No hay hoy que hacer ritos, ni ceremonias, ni sacrificios, porque el sacrificio de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios. Por lo tanto, aquellos preceptos que Dios entregó a Israel para que los ofreciese en el templo, mirad, no solamente han pasado, sino que hasta no existe ni el templo, ni existe sacerdocio. Y no hay, algunos han inventado un sistema basado en el judaísmo, revestido de un cierto cristianismo. Pero eso no es lo que Dios ha establecido. Por lo tanto, no tenemos que guardar las leyes sanitarias, las leyes de sacrificio, las leyes de las normas, ni de los sacerdocios, porque todo eso ya pasó. Ahora, el carácter moral de la ley, claro que es para nuestro bien. Nos ayuda a conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero el único camino de salvación es Cristo Jesús. Con un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre, ha declarado santificados, santos, limpios, sin mancha, delante de Dios, a todos los que creemos en Él. Jesús le dijo a Nicodemo, aquel principal de los judíos, que quería discutir acerca de cuestiones religiosas. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Esto es creer en Cristo como Salvador y recibir un nuevo corazón. Y por la obra de Cristo Jesús en la cruz, ser reconciliado con Dios. Señor, ¿qué obra tenemos que hacer? Esta es la obra que Dios quiere que hagáis. Que creáis en el que Él ha enviado. Por lo tanto, en esta dispensación de la ley, que fue dada a la nación de Israel, al pueblo hebreo para constituirlo, están recogidos los preceptos de Dios, pero también en la historia está el fracaso del ser humano. Y la misericordia de Dios. Y la gracia. Porque Dios mediante en la próxima ocasión vamos a ver esa dispensación que tiene que ver con la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la realidad por la que somos declarados hijos de Dios? Espero que se haya podido entender que sí, que Dios escogió a un pueblo para reinar, pero que el pueblo le dio la espalda a Dios y otra vez el fracaso. Pero los recursos de Dios son infinitos y su gracia inagotable. Señor, queremos darte gracias porque aunque todos fracasamos en nosotros mismos y ninguno podemos por nosotros, por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, por ninguna cosa que podamos hacer, acercarnos a ti.
Señor, te damos gracias porque tu amor es infinito y tu gracia es el camino por el cual tú has traído salvación a nuestra vida. Gracias por Cristo Jesús, representado en tantas formas y de tantas maneras allí en la ley, en los sacrificios y en todo, pero manifestado cuando vino el cumplimiento del tiempo. Tú enviaste a tu Hijo, a tu unigénito, para que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Señor, y el fracaso del ser humano y el fracaso de la nación, de la infidelidad, no cambia, no impide, no tuerce tu voluntad de salvación. Señor, gracias por Cristo Jesús y gracias por tu palabra, que es luz, que nos ayuda y que nos ilumina. Gracias, te la damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.